Yo creo que aquí lo que, y vinculando también con el turismo, lo que no aparece, o como mínimo no aparece de una manera clara, es el hecho de que hemos de reducir. Hemos de reducir el consumo, hemos de reducir igual la movilidad en todos los sentidos, pero también vinculada a la actividad turística. Creo que la reducción, el hecho de no realizar igual tantos viajes o tantas actividades como estamos realizando actualmente, también debe tenerse en cuenta a la hora de contribuir a alcanzar los objetivos y no únicamente esperar a que las tecnologías, ¿no?, el desarrollo, las mejoras técnicas y tecnológicas que propicien ser más eficientes y que propicien el hecho de apostar de una vez por todas por las energías renovables, no solucionen el problema que tenemos. Porque, en definitiva, las destinaciones turísticas, en primer lugar, son vulnerables al cambio climático. El cambio climático de origen antrópico tiene unas consecuencias sobre las actividades socioeconómicas, también sobre la actividad turística. Esta exacerbación del efecto invernadero natural por el hecho de que emitimos grandes cantidades de gases de efecto invernadero con el CO2 a la cabeza, pues tienen repercusiones directas o indirectas sobre también las actividades socioeconómicas, entre ellas el turismo. El turismo es más o menos vulnerable al cambio climático teniendo en cuenta una serie de factores. En primer lugar, hemos de hablar del riesgo y que el riesgo obviamente es el cambio climático, es este aumento de las temperaturas, que asociado a este aumento de las temperaturas la precipitación se está haciendo más irregular, que debido a este aumento de las temperaturas los mares, ¿no?, están aumentando el volumen, su densidad y están provocando una subida del nivel del mar, que están apareciendo o están haciéndose más frecuentes e intensos fenómenos meteorológicos que ya existían, pero como digo, se están haciendo más frecuentes e intensos y esto tiene repercusiones en recursos, ¿no?, en recursos naturales indispensables o muy necesarios para que se desarrolle alguna tipología de actividad turística, con lo cual lo que tenemos que ver a nivel destino es a qué nivel de riesgo nos encontramos frente al cambio climático y obviamente dos destinos que estén cerca el riesgo será similar porque el incremento de las temperaturas, para poner ejemplo de la Costa Brava o la Costa Dorada, la diferencia en el incremento de las temperaturas que se prevé es mínimo, con lo cual el riesgo podemos decir que es el mismo. Ahora, no es lo mismo el riesgo en relación al cambio climático, a este aumento de las temperaturas, que puede ver en Costa Dorada, que puede ver en Riviera Maya o en otro destino turístico de sol y playa situado a otras latitudes o en otras zonas del planeta. Después vamos a ver cómo de expuesto está este destino al cambio climático. Y claro, aquí sí que ya puede haber diferencias entre destinos situados a distancias relativamente cortas, ¿no?, destinos próximos con el mismo riesgo, pero que debido a las características del destino, su exposición a los efectos del cambio climático puede ser mayor o puede ser menor. Como las actividades socioeconómicas, como las actividades turísticas, los destinos turísticos, en definitiva, pueden reducir este grado de vulnerabilidad pues mediante la adaptación, mediante las políticas de adaptación y la ejecución de estas políticas para reducir la vulnerabilidad. A igual riesgo, a igual exposición, la vulnerabilidad será mucho menor cuantas más medidas de adaptación y cuantas más efectivas sean las medidas de adaptación diseñadas para, en definitiva, reducir la vulnerabilidad que los destinos turísticos, sean de sol y playa, sean de montaña o cualquier otro, tienen enfrente al cambio climático. Claro, no es únicamente de reducir la vulnerabilidad mediante las políticas y los proyectos y las acciones, ¿no?, la ejecución de las acciones destinadas a mejorar y aumentar la adaptación, sino que después sabemos que el tema de la relación entre cambio climático y turismo es de doble dirección, es bidireccional. El turismo también contribuye de manera significativa al cambio climático, como he dicho anteriormente, básicamente o en mayor medida, o copando una parte de la contribución
la movilidad. Con lo cual, la actividad turística no únicamente, el destino turístico no únicamente tiene que reducir la vulnerabilidad mediante la ejecución de estas medidas de adaptación, sino que también el destino turístico lo que tiene que hacer es mitigar, contribuir a reducir la contribución al cambio climático. Y aquí, pues obviamente, entrarían algunos de los elementos que he citado anteriormente de manera general. La principal es la reducción de las emisiones. Y esta reducción de las emisiones puede ser tanto en el propio destino, pero especialmente en los medios de transporte. ¿Cómo nos desplazamos hasta el destino? ¿Cuántas veces nos desplazamos para hacer actividad turística? ¿Qué medios de transporte utilizamos para desplazarnos a destinos que no están excesivamente lejos, ¿no? El uso del avión, el uso del tren, la reducción del uso de los medios de transporte privados, etcétera. Todo esto son cuestiones que hemos de tener en cuenta si queremos continuar de una manera adecuada realizando este tipo de actividad, pero a su vez contribuyendo a la mitigación y, en definitiva, contribuyendo, la actividad turística contribuyendo a alcanzar los objetivos genéricos, ¿no?, que se establecieron recientemente en Glasgow. Tres tipos de agentes, ¿no? Por un lado, la administración pública, no únicamente la del sector, aquí la ambiental también tendría cabida, la parte de la administración económica, etcétera. El sector privado, del sector turismo, los agentes del sector privado, de la restauración, de la hotelería, del resto de la amplia gama de heterogénea, ¿no?, el sector, que también tienen mucho que decir, y también la población en tanto que potenciales turistas. Es por ello que es necesario analizar si las políticas públicas en materia de medio ambiente van ligadas con las políticas públicas en materia de cambio climático, si van a una o no, son divergentes. Es importante saber cuál es la percepción de los agentes, también del sector privado, y seguramente habrá diferencias teniendo en cuenta de qué destino o de qué tipo de actividad estemos hablando. Y también, como decías, es interesante saber la percepción o la idea que tienen del cambio climático y de la contribución al cambio climático por parte de los turistas. Y define un servicio climático como una herramienta que permite a las personas que toman decisiones, a los policy makers, decision makers en inglés, en sectores climáticos, en sectores afectados por la climatología, a tener una información de calidad para poder mejorar la toma de decisiones. Para ayudar a la sociedad a adaptarse tanto a la variabilidad meteorológica como al cambio climático en el largo plazo. Lo que hago básicamente es dos tipos de trabajo. O sea, en el caso de Kilian, por ejemplo, de Summits trabajo dos partes. Una es la predicción meteorológica, para eso utilizo modelos como este que os muestro aquí, que ejecuto a medida para esto. Hago unos zooms sobre el punto que nos interesa, centro el modelo en el Everest, de tal manera que podamos ver incluso la variación de la montaña. Yo puedo ver la orografía. Y luego otra cosa que hago, aparte de hacerles la predicción a varios días con estos modelos, es hacer una vigilancia. Trabajo desde aquí, pero mi cabeza está allí. Estoy muy centrado en el lugar, en el tiempo, en ellos, y estoy 24 horas. Y si es necesario les alerto. Es decir, si hay una posibilidad de precipitaciones muy fuertes, un paso de un sistema tropical por la zona que les pueda presentar un problema, yo les tengo que alertar. Lo que hemos encontrado más operativo es utilizar los SMS enviados a su satélite, al teléfono satélite de Kilian. Entonces lo que hago es codificar toda esta información en una especie de código que entendemos y entonces interpretan lo que va a pasar. Ahora, yo les paso esto, una predicción a varios días. 200 mes 02 J. Cuando estuvieron ahora, en agosto, es la época del monzón. Entonces, en esa zona no es que sean unas precipitaciones excesivamente fuertes, puntualmente pueden serlo, pero sobre todo es que son muy persistentes durante días y semanas y entonces la acumulación del nivel de nieve puede ser importante, que es lo que ocurrió aquí.
Entonces, en esta ocasión, sobre todo, estoy muy pendiente de la precipitación, que es un parámetro además complicado de predecir. Entonces, la idea al final de mi trabajo es ayudarles a tomar decisiones. Ven una posibilidad de ataque a CIMA y tal, entonces hablamos. Lo que hago es darles toda la información lo más precisa posible. Intentamos minimizar, digamos, los riesgos, ¿no? Y que no se vean en una situación comprometida. Bien, yo creo que el vídeo es muy explicativo de lo que es un servicio climático, yendo más allá de estos ámbitos prioritarios y también en algo que no a nivel de Kilian Jornet también podría ser una actividad turística, por ejemplo, en los Pirineos, en los Alpes, en cualquier cadena montañosa. Estos servicios climáticos se van expandiendo hacia otros ámbitos de las actividades tanto económicas como sociales, ya sea en el turismo, ya sea la movilidad, ya sea el deporte, ya sea la cultura, etc. La cocreación es un proceso activo, creativo y social basado en la colaboración entre productores, en este caso que serían los científicos, y los usuarios, que en este caso del turismo serían las Destination Manager Organization, la administración, los policy makers, los usuarios, los stakeholders de hoteles, de estaciones de esquí, de cualquier tipo de empresa privada que pensemos que tiene actividad relacionada con el turismo para generar un valor añadido. User engagement, también de una manera muy rápida, sería la interacción de los usuarios dentro del propio producto. Es decir, se trata de crear un producto tan valuoso que los usuarios participan en su creación. Se interactúa con usuarios potenciales en cada destino turístico y, bueno, en base a la información recogida en estos workshops, se realizó un índice con cinco subíndices, uno para la temperatura, uno para la lluvia, uno para las características del cielo, es decir, nubes, radiación, etcétera, uno para el mar, las olas y la temperatura del mar, y otro para el viento. Y después se pasó a testearlo con variables de performance turística que le llamamos, ¿no? Como la ocupación, la demanda, el revenue, la ocupación, la demanda, el REPAR, el ADR y el revenue total, los ingresos totales que se daban en la destinación. Había una relación estadística significativa y lo que es aún más interesante era que el hecho de darse un día óptimo hoy implicaba que al cabo de 3-4 días había unos efectos en estas variables, ¿no? Luego pasamos a generalizar este índice. Construimos la base de datos para distintos destinos del Mediterráneo, como Calviá, que era el punto cero, después para Salou, para Calafell, para Malta, para Bodrum, un poco cogiendo todo el Mediterráneo europeo, y diferentes controles fuera del Mediterráneo, podían ser las Maldivas, Phuket, Punta Cana, Madeira o las Islas Shetland, ¿no? Más que nada para comprobar que el índice se podía aplicar para todo el Mediterráneo y no para los otros destinos, cosa que también vimos relaciones estadísticas significativas. Estas proyecciones, junto con las estrategias planteadas en el Step 3 del workshop, se pueden adaptar a diferentes decisiones estratégicas en diferentes tipos de destinaciones. Que los días óptimos para el sol y la playa en los próximos años serán más, con unas temporadas que empiezan antes y acabarán después. Pero también nos muestran, un poco en relación con lo que decía Óscar, que los días imposibles para el sol y playa serán menos, por la cada vez que habrá más fenómenos extremos,